Una casa de brujas está desatada en las calles de Moscú. Ahora cada coche es sospechoso, cada lugar de estacionamiento una escena del crimen potencial, cada sombra una amenaza. La policía de Moscú y el FSB están ocupados persiguiendo un fantasma que no pueden atrapar en las calles traseras. El peligro para Putin ya no está en la puerta. El peligro ahora está en los pasillos. Las interrupciones de Internet en Moscú tienen poco que ver con la seguridad, tienen mucho más que ver con la creencia de Putin de que uno de sus aliados más antiguos está conspirando contra él. Ese nombre es Sergei Shoigu, el exministro de Defensa de Rusia y secretario del Consejo de Seguridad. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Según un informe de inteligencia de la Unión Europea filtrado y publicado por CNN y el Financial Times, Putin está seriamente preocupado por ser derrocado por su propia élite política y por un asesinato con drones. El exministro de Defensa Shoigu ha sido señalado como un riesgo de golpe, y puede que haya muy poco que Putin pueda hacer para revertir esto. Solo puede purgar a los generales para cubrir sus fracasos y huir a búnkeres subterráneos en cada oportunidad. La paranoia y los miedos de Putin han llegado tan lejos que no invitó a un solo diputado de la Duma de su propio partido a la ceremonia del Día de la Victoria. Una vez quiso asustar al mundo. Ahora tiene miedo de su propio palacio. Por supuesto, esta paranoia no se formó de la noche a la mañana, pero un evento específico pudo haber desencadenado todo. El 22 de diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sabarov, jefe del Departamento de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor, fue asesinado por un coche bomba en Moscú en el estacionamiento de su propio edificio. 3 días después, Putin convocó a los jefes de los servicios de seguridad a una reunión de emergencia. El jefe del Estado Mayor General, Gerasimov, criticó duramente al director del FSB, Bortnikov, por no proteger a los oficiales superiores. Bortnikov se defendió, citando recursos y personal insuficientes. Mientras las dos estructuras de seguridad se acusaban mutuamente, Putin cerró la reunión con órdenes de presentar soluciones concretas en el plazo de una semana. Luego, en marzo de 2026, un acontecimiento sacudió aún más las dinámicas internas del Kremlin. El ex viceministro de Defensa y aliado cercano de Shoigu, Ruslan Tsalikov, fue arrestado por cargos de corrupción. El informe de inteligencia de la Unión Europea evalúa este arresto como una violación de los acuerdos de protección implícitos entre las élites, porque existía una regla no escrita en el Kremlin. Si eres parte del círculo interno, no vas a prisión. Putin rompió esa regla. La sección más impactante del informe concierne al propio Shoigu. A pesar de haber sido trasladado a la Secretaría del Consejo de Seguridad, Shoigu está siendo vinculado al riesgo de golpe porque todavía tiene una influencia significativa en la estructura de mando militar superior. Durante años, fue el amigo más cercano de Putin. Pescaban juntos, caminaban en las montañas juntos. Pero ahora esa amistad puede haberse convertido en un problema de seguridad, y el expediente de Shoigu puede ser mucho más profundo de lo que se suponía. En noviembre de 2025, el FSB anunció que había prevenido un intento de asesinato contra Shoigu en el cementerio Troyekurovskoye de Moscú. Un grupo de sabotaje supuestamente dirigido por la inteligencia ucraniana había colocado un artefacto explosivo durante la visita de Shoigu a las tumbas de sus familiares. Se detectaron una cámara y una bomba ocultas dentro de un jarrón de flores. Pero surge una pregunta interesante aquí. ¿Fue este intento de asesinato realmente de origen ucraniano? ¿O podría haber sido parte de la lucha de poder dentro del Kremlin? Las conexiones de Shoigu con la estructura de mando militar, sus relaciones con los servicios de inteligencia y su conocimiento de por qué fracasó la invasión lo convierten en una figura extremadamente peligrosa. A pesar de haber sido removido del Ministerio de Defensa, puede haber construido su propia red dentro del ejército a lo largo de los años, y la pérdida masiva de poder provocada por la guerra en Ucrania puede haber activado esa red. La asociación de Shoigu con las luchas de poder dentro del Kremlin no es nada nuevo. En la mañana del 14 de noviembre, el pesado silencio del cementerio Troyekurovskoye en el corazón de Moscú fue roto por una ola de pánico que reveló uno de los secretos más oscuros de Rusia. El FSB anunció en un comunicado oficial que había prevenido un intento de asesinato de alto nivel. El objetivo era Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, una vez la mano derecha de Putin y su compañero más cercano de vacaciones. Los canales oficiales y el FSB se apresuraron a culpar a Ucrania por el ataque e intentaron cerrar el caso.
Según la agencia estatal rusa TASS y Moskovsky Komsomolets, el Servicio Federal de Seguridad, FSB, anunció que había frustrado un sofisticado intento de asesinato dirigido a Sergei Shoigu en el último momento. Los detalles técnicos del incidente apuntan a un intento de ejecución respaldado por inteligencia dirigido, más que a un acto terrorista rutinario. Según informes del Servicio Federal de Seguridad y la información filtrada, el plan se centraba en las rutinas y sensibilidades emocionales de Shoigu. Los asesinos habían obtenido inteligencia de antemano de que Shoigu visitaría la tumba de un miembro de su familia, probablemente su madre o padre. Este es un detalle extremadamente privado que sería difícil de obtener sin una fuente interna. El método de los saboteadores fue clásico, un jarrón de flores de apariencia inocente dejado en la tumba. Sin embargo, este jarrón contenía un explosivo de alta capacidad, probablemente una carga compacta de RDX o derivado de C4, y una microcámara oculta para confirmar la llegada de la víctima. El plan era detonar la bomba de forma remota cuando Shoigu llegara a la tumba y matar al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, haciéndolo explotar en la tumba de su antepasado. El FSB anunció que había detenido a un inmigrante de Asia Central y a 2 ciudadanos rusos como resultado de la operación. Los sospechosos supuestamente declararon en sus declaraciones que recibieron instrucciones de un agente llamado Ruslan de la inteligencia ucraniana. Sin embargo, esta narrativa oficial contiene serias lagunas cuando se examina desde la perspectiva de la logística y la lógica estratégica de la escena. Simplemente caminar en un área como Troyekurovskoye, que está protegida por seguridad de alto nivel, monitoreada por cámaras en cada esquina y frecuentada por la élite, llevando un jarrón cargado con explosivos y montándolo en una lápida, no parece algo que los migrantes adictos a las drogas, según lo define el FSB, pudieran lograr. Esto sugiere que o bien los protocolos de seguridad en el terreno fueron desactivados o alguien desde dentro abrió las puertas. Necesitamos hacer una pausa aquí y activar nuestra lente investigativa. Las acusaciones del FSB contra Ucrania y las grietas en esta narrativa son más grandes que el propio explosivo. Sergei Shoigu puede que ya no sea un objetivo de alto valor para la inteligencia ucraniana, GUR o el SBU. Después de ser removido de su posición en el Ministerio de Defensa, su influencia directa en el mecanismo de toma de decisiones militares ha disminuido, trasladándolo a un rol más simbólico y administrativo, secretario del Consejo de Seguridad. La decisión de Kiev de gastar sus recursos en una operación tan arriesgada en el corazón de Moscú, apuntando a una figura que probablemente no alterará directamente el curso de la guerra, se considera una posibilidad estratégicamente débil. Gastar los limitados y valiosos recursos de inteligencia de Ucrania en un viejo amigo que probablemente no cambiará el curso de la guerra es un suicidio táctico. Sería un error asumir que esta operación lleva la firma de las fuerzas especiales ucranianas, ya que las fuentes rusas tampoco informan evidencia de esto. Fuentes de inteligencia occidentales y analistas independientes enfatizan que intentos de asesinato tan espectaculares pero no estratégicos suelen ser parte de las luchas internas de poder de Rusia. Este incidente huele más a un intento de purga interna que a un ataque externo. La rivalidad histórica entre el FSB y el ejército, GRU, combinada con tensiones sobre quién será culpado por los fracasos en la guerra de Ucrania, puede haber puesto a símbolos del antiguo régimen como Shoigu en la línea de fuego. Después de la purga de Prigozhin, no es un secreto que el sistema está inclinado a eliminar otras partes que ahora considera una carga de la ecuación por medios no naturales. Si esa bomba en el cementerio hubiera explotado, el Kremlin podría haber culpado a Ucrania y usado eso para consolidar al pueblo. Sin embargo, los verdaderos ganadores habrían sido los otros centros de poder que ganaron espacio en la mesa con la destitución de Shoigu. Este intento fallido o quizás deliberadamente frustrado es la evidencia más clara de que la élite de seguridad de Moscú está enfrentada entre sí. Esta trampa tendida para Shoigu en el cementerio presionó el botón de pánico en el Kremlin. Todos están preguntando, ¿dónde está Putin? Responderé, no lo sabemos. Los generales tampoco lo saben. Probablemente incluso confunde su propia ubicación a veces. Como señala el sociólogo independiente Konstantin Gesser, Putin está gobernando Rusia actualmente no como un jefe de Estado, sino como un fugitivo que teme ser localizado y disparado por sus propios hombres en cualquier momento. Que Shoigu sea el objetivo en el cementerio muestra cuán justificado es el miedo de Putin. El perímetro de seguridad no ha sido violado. El propio perímetro se ha convertido en la amenaza. El proyecto de periodismo de investigación Sistema y los medios occidentales han revelado con evidencia técnica que Vladimir Putin ha construido oficinas idénticas en 3 rincones diferentes de Rusia.
Sochi, Novo-Ogariovo y Valdai. La paranoia de seguridad de Vladimir Putin no es un fenómeno nuevo, pero investigaciones recientes documentan cómo este miedo se ha convertido en una obsesión arquitectónica. Un informe exhaustivo publicado por la Unidad de Periodismo de Investigación Sistema de Radio Liberty reveló que los lugares desde donde Putin gobierna Rusia son en realidad escenarios teatrales. La investigación confirma con evidencia técnica que Putin mandó construir oficinas idénticas en sus residencias en Novo-Ogariovo, a las afueras de Moscú, Sochi en la costa del Mar Negro, Bocharov-Ruchey y Valdai en el norte. La residencia Bocharov-Ruchey en Sochi, la de Novo-Ogariovo a las afueras de Moscú y el misterioso retiro de Valdai en el norte. Las oficinas en estos tres lugares diferentes fueron diseñadas como copias milimétricamente perfectas entre sí. Los mismos paneles de madera, el mismo tono de mesas barnizadas, la misma marca de manijas de puertas e incluso las mismas alfombras con patrones. Esto no era una preferencia de diseño interior, sino una operación de engaño estratégico. El objetivo era simple. Los propios guardias y generales de Putin no debían saber dónde se encontraba físicamente en ningún momento. Esto no es una elección de decoración. Esto es una táctica de camuflaje militar. Todo está copiado, desde el patrón del papel tapiz hasta el color del suelo de parquet y la disposición de esos famosos teléfonos de comunicación especial Kremlevka en el escritorio. ¿Por qué? Porque cuando Putin aparece en televisión o recibe a un general, no quiere que los asesinos sepan su ubicación física. Crees que está en Moscú, en el Kremlin, haciendo su trabajo, pero en realidad podría estar a 400 kilómetros de Moscú en su escondite en el bosque en Valdai. Según información filtrada a los medios occidentales y confirmada por Fox News, Putin a veces da la impresión de que está en Moscú mientras en realidad está tomando el sol en Sochi y a veces se cree que está en San Petersburgo mientras se esconde en su refugio en los bosques de Valdai bajo la sombra de los sistemas de defensa aérea Pantsir S-1. ¿Por qué? Porque temía que lo que le hicieron a Shoigu en el cementerio se lo hicieran a él en su dormitorio. La bomba de Va, dirigida a Shoigu, era la pieza faltante que explicaba por qué Putin usaba esas mesas absurdas que se extendían por millas, por qué realizaba videoconferencias incluso con sus hombres más leales y por qué clonó sus oficinas. El anillo de seguridad alrededor de Moscú no solo fue violado, fue destrozado. Analistas occidentales y fuentes independientes señalan que Putin apenas ha puesto un pie en el Kremlin, especialmente desde que comenzaron los ataques de drones de largo alcance de Ucrania y aumentaron estos intentos de asesinato internos. Esto no era un protocolo de seguridad de un jefe de Estado. Era la construcción de una arquitectura paranoica que temía a su propia sombra y veía a todos a su alrededor como un posible asesino. Como dijo una vez Churchill, las intrigas políticas del Kremlin se asemejan a una pelea de bulldogs bajo una alfombra. Un extraño solo escucha los gruñidos y solo sabe quién ganó cuando los huesos salen volando de debajo. Putin había sobrevivido previamente a un intento de golpe por un pelo. En junio de 2023, el líder de Wagner, Prigozhin, marchó sobre Moscú con un convoy armado. Esa crisis fue superada. Pero el ejemplo de Prigozhin demostró claramente una cosa. Las amenazas provenientes de las estructuras de seguridad de Rusia son las más letales para Putin. Y ahora el informe de inteligencia de la Unión Europea señala a Shoigu exactamente en esa categoría. El resultado concreto de esta desconfianza se asemeja no a un jefe de seguridad del Estado, sino al aislamiento de un dictador bajo asedio. Putin y su familia han dejado sus residencias de Moscú y Valdai. En 2026 no ha visitado ni una sola instalación militar, mientras que en 2025 había hecho al menos 17 apariciones públicas. Permanece durante semanas en búnkeres subterráneos en Krasnodar. Los medios estatales transmiten imágenes pregrabadas para crear la impresión de que Putin está trabajando normalmente. Según algunas fuentes, utiliza al menos 3 dobles de cuerpo alterados quirúrgicamente. Se han instalado cámaras de vigilancia en las casas de sus cocineros, guardaespaldas y fotógrafos. Las comunicaciones en algunas partes de Moscú se cortan periódicamente y la relación con la Duma también parece rota. Ningún diputado fue invitado a la ceremonia del Día de la Victoria de este año. Sin embargo, las voces que se levantan desde la Duma no son nuevas para Putin. En 2022, miembros del Consejo Municipal de 18 distritos de Moscú y San Petersburgo habían exigido la renuncia de Putin a través de una petición abierta. El SAN, el Consejo del Distrito Smolninsky de San Petersburgo, había instado a la Duma a juzgar a Putin por cargos de alta traición. La petición afirmaba que las decisiones de Putin perjudican la seguridad de Rusia, causan bajas masivas y aceleran la expansión de la OTAN.
Esos diputados fueron castigados con cargos de desacreditar al ejército, pero el mensaje había sido entregado. Y ahora, 4 años después, el descontento detrás de ese mensaje puede haber crecido. En abril de 2026, una advertencia mucho más severa vino de la Duma. Un diputado dijo abiertamente: Te hemos dicho una docena de veces que la economía está destinada a colapsar. El primer trimestre ya ha tocado fondo. Si no tomas medidas urgentes financieras, económicas y de otro tipo, para el otoño enfrentaremos una repetición de lo que sucedió en 1917. 1917, la revolución en la que la dinastía Romanov cayó y el zar fue derrocado de su trono. Estas palabras pronunciadas desde el podio de la Duma pueden mostrar que las propias instituciones del régimen están comenzando a resquebrajarse. La negativa de Putin a invitar incluso a los diputados de su propio partido al día de la victoria puede mostrar que el Kremlin no puede confiar ni siquiera en su círculo más cercano. Esta imagen apunta a una crisis de seguridad en la cima del régimen. Y justo cuando esta crisis se estaba profundizando, la guerra de Ucrania ya había llegado a las puertas de Moscú. En la noche del 4 de mayo, drones ucranianos atacaron la torre Mosfilm. Este no fue un ataque ordinario. Su profundidad simbólica fue mucho más severa porque este complejo residencial de lujo se encuentra a 7 kilómetros del Kremlin y a 3 kilómetros del Ministerio de Defensa. Y este no fue un incidente aislado. Entre el 2 y el 9 de mayo, cientos de drones atacaron Moscú. Los ataques no se dirigieron a los suburbios, sino al centro de la ciudad y a los barrios de élite. Moscú, rodeada de S-400 y Pantsir, no pudo evitar que un dron detonara a 3 kilómetros del Ministerio de Defensa. Si un dron puede llegar a 7 kilómetros del Kremlin, puede llegar al Kremlin mismo. Para un líder que ya no puede salir de su búnker por miedo a golpes de Estado y asesinatos, esto pudo haber sido la gota que colmó el vaso. La respuesta de Putin fue contundente, acumulando todas las defensas aéreas en Moscú. Por primera vez en aproximadamente 20 años, no cruzaron tanques la Plaza Roja. Puntos de control por todas partes, francotiradores colgando de las ventanas, internet cortado. En entrevistas callejeras, los rusos preguntaron: «Estamos perdiendo en todos los frentes, entonces, ¿qué estamos celebrando?». En ciencia política existe un concepto llamado vulnerabilidad del capital, cuando las personas que viven bajo una dictadura de repente se dan cuenta de que las cosas no van bien y que incluso la capital no está segura. Cuando las élites comienzan a comprender esto, surge una pregunta incómoda. Si ni siquiera puedes proteger el corazón de la capital, ¿cómo podemos confiar en que nos protegerás? Putin puede no ser capaz de encontrar una respuesta a esa pregunta. El 9 de mayo, el día más sagrado de Rusia, puede haberse convertido en una pesadilla este año. Vimos exactamente lo contrario de una demostración de fuerza. Barricadas en lugar de convoyes de tanques, una atmósfera de asedio en lugar de un desfile militar. Este ritual basado en proyectar poder mostró cuán debilitado se ha vuelto el Kremlin. Y quizás la pregunta más crítica es esta: ¿cuánto tiempo más tolerarán las élites de Rusia esta debilidad? Putin había prometido seguridad a cambio de obediencia, pero ahora no hay ni seguridad ni victoria. Los multimillonarios de Forbes están siendo robados, los comandantes están siendo purgados, los viceministros están huyendo y el líder se está escondiendo bajo tierra. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre el análisis de PPR Global, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.